Buenas noches, señora. ¿Cómo le va, señor? Estamos arrancando otra noche de Frente a Frente, otra noche, otra semana. Siempre es un reinicio para nosotros cada noche de lunes. Linda noche de lunes, hay que decir, después de una intensa lluvia ayer. De vuelta se hizo presente el calor. Lindísima noche de lunes que yo espero que ya estén compartiendo allí con la familia o, por qué no, con los amigos después de una jornada de trabajo. Hoy toca hablar de vuelta de política. Está con nosotros un protagonista de la ANR, hay que decir, puedo decir, apoderado de siempre, ¿verdad? En internas, en generales del partido, en internas del Movimiento Nuevo Colorado. Hoy tiene un cargo ejecutivo muy importante en el gobierno, aunque estemos hablando de una binacional. En el caso de la entidad binacional Yacyretá, es director jurídico. Lindo cargo de doctor. Muy lindo. Y también, de paso, cumple la función de secretario general y jefe de gabinete de la Asociación Nacional Republicana. Y en términos operativos, voy a decir, porque una es la cuestión política, la cercanía médica, la amistad, la gente de extrema confianza. En términos operativos, probablemente, si no es el más cercano, está entre los dos más cercanos a Horacio Cartes. Doctor Eduardo González, ¿cómo te va? A los efectos de la amistad, Presi. Sí. ¿De qué época te dicen Presi, doctor? Buenas noches, antes que nada, Gustavo, también un saludo para toda la teleaudiencia. Y empieza desde la escuela, o sea, del colegio. A la vida, vos ya empezaste luego gobernando así muy temprano, de la escuela. Yo pensaba que era la facultad. Yo soy alumno salesiano del Salesianito, Sí. Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Y en quinto grado, yo soy hijo de militar, mi papá terminó la carrera militar con el grado de coronel. Sí, tuve la oportunidad de conocerle a tus padres en el lanzamiento de tu libro. En el O sea, libro, lugares. sí, correcto. Sí, estuvieron allí. Sí, y en esa ocasión, en el año 86, le dan una beca para ir a estudiar, a hacer el curso de Estado Mayor en Río de Janeiro. Nosotros vamos ahí, yo me fui a hacer el cuarto grado y cuando regresé, mi hermano Gerardo ya estaba haciendo, hicimos hasta el sexto grado, él hizo la escuela Uruguay, yo entré en la escuela Uruguay, la República Oriental. ¿Gerardo es mayor? Es mayor. Ah, mira. Sí, y él estaba allá en el Salesianito. Entonces cuando nosotros volvemos con mi hermano Franco también llevamos directo, no terminamos en el Colegio en la República Oriental del Uruguay y nos vamos al Salesianito. Yo entré en quinto grado y según lo que era el contexto de en aquel entonces, a partir del quinto grado se elegía el consejo de delegado, ¿verdad? Y ahí me eligen a mí delegado de curso. En sexto grado vuelvo a ser delegado, pasamos a lo que era el básico y también fui delegado hasta el tercer curso. Primero, segundo y tercero. Sí. Y después... ¿Hacía dedo o votaban los...? Se votaba. Ah, se votaba. Y después, de cuarto al sexto curso, fui vicepresidente del centro. Vicepresidente del curso. Del curso. Entonces allí quedó el presi, ¿verdad? Y después cuando yo hago la facultad de Derecho, hago en la Católica. Sí. Y ahí el probatorio, íbamos de todas las carreras al probatorio y después hacían el segundo ciclo, recién se dividía. Y estaban mis compañeros de colegio también en algunos cursos, entonces me decían presi y ahí quedó. Presi. Y después en segundo curso de la facultad fui vicepresidente del Tribunal Electoral Independiente. En esa época yo ya estaba en el tema electoral. En tercer curso soy presidente del Tribunal Electoral. En cuarto curso soy secretario general del Centro Estudiante y en quinto curso llego a ser vicepresidente del centro y el presidente del Centro Estudiante cuando eso fue Roberto Moreno, que hoy es asor jurídico de la presidencia. Hilo Moreno, son contemporáneos ustedes. Somos compañeros de facultad, compañeros de estudio y compadres. Sí. ¿Vos sos padrino de su...? Él es padrino de una de mis hijas. Ah, mira, Hilo es un muchacho brillante, una formación impecable también. Es un tipo brillante, yo creo que es uno de los tipos más brillantes que conozco en materia jurídica en el país. Es un tipo que entiende muchísimo. Sabe mucho de literatura también. No sabe de cultura general, impresionante y filosofía, ¿verdad? Y él tiene ya de lo que es de su familia, ¿verdad? El doctor Moreno Rufinelli es una eminencia. Yo viví 6 años en su casa prácticamente, compartí mucho con sus hijos. Esa es una historia que yo escuché también en el lanzamiento de tu libro. ¿Cómo vos viviste en casa? O sea... Compartía. Yo vivía con mis padres, pero estudiaba en la casa de ellos. Y ahí yo me mamé mucho de lo que era el tema jurídico. ¿Eso influyó para que termines estudiando la carrera de Derecho? No, yo en la facultad. Él fue mi compañero en la facultad. Ah, vos ya le conociste allá. Y le conocí ahí y tenemos una amistad que perduró en todo este tiempo y siempre lo llevo así con mi grupo de la Facultad de Derecho, ¿verdad? O sea, siempre estamos en contacto. Sí. Hilo estudió afuera, fue procurador en la República y hoy es el asesor jurídico del presidente de la República. ¿Dónde le ves a Hilo Moreno, que le conoce a tantos años, en los siguientes
Y periodos presidenciales. él estudió en Oxford, Ah. Mira, uno de los pocos paraguayos que estudió en Oxford. Y con él se aprende muchísimo. Y bueno, ya él tiene una proyección para ocupar el cargo que él quiera. Ah. No tiene un inconveniente. Puede estar en el Senado, por ejemplo. Puede estar en el Ah. Senado, puede estar en la Corte, puede En la estar... Corte. Claro, es un tipo que está sumamente preparado y un tipo que tiene un conocimiento jurídico impresionante y, por lo principal, muy buena gente. Mira, sí, y se nota eso, ¿verdad? ¿Cómo arrancar en la política partidaria? Porque en la escuela hiciste política, en el colegio hiciste política, en la facultad hiciste política. En la política partidaria, en la ANR. En mi primera parte yo traté de formarme, ¿verdad? Me afilié a los 16 años. Cuando eso todavía podía agarrar y hacer tu afiliación. Y me acuerdo que se hizo un censo allá por el año, habrá sido el año 90 y... Hubo censo en el 92. 92, 90, y bueno, en el 92 yo me afilio a los 16 años, solo que figura a partir de los 18. Claro. Con el tema de la modificación de la ley, todos aparecemos a partir de los 18. ¿Se necesitaba padrino? No, No, yo me afilié porque yo quería, ¿verdad? Y después me formo en la Facultad de Derecho de la Católica, no era fácil ser colorado. ¿Cómo eso? Y siempre se consideró como una resistencia al estronismo la Facultad de Derecho, ¿verdad? Y ahí teníamos muchos profesores que eran eran de la oposición, ¿verdad? Mira. Y Ahí estaba José Antonio Galeano, estaban algunos todos. nos mostrábamos, el profesor Filisola fue Sí. mi profesor, ¿verdad? Pero también algunos, yo qué sé yo, que era procurador, que fue su contralor, Emilio Camacho, también Emilio fue un Camacho, profesor. ah. La mayoría de la gente de la oposición eran profesores ahí, ¿verdad? La mayoría de los ministros. Era de la como un Corte. bastión de resistencia Sí. en la época de la dictadura y eso se quedó. Se quedó después. Mira, a mí me toca la segunda parte de la década del 90. Sí. Yo entro en la facultad en el año 95, termino en el año 2000. Y todavía había ese ambiente. Sí, inclusive en el tema de centro de estudiantes se sentía el grupo que venía de Frente Independiente, que era justamente el grupo de esa oposición, y nosotros fundamos nuestro propio movimiento, se llamaba Unidad Universitaria. Sí. Y bueno, estuvimos ahí en esos tiempos. Imagínate que el primer presidente del centro de estudiantes fue Luis Vidal, hoy el presidente de Recoleta. Luis Vidal, el presidente de Recoleta. Después el vicepresidente fue el siguiente año fue Arnaldo Franco, Claro, el que senador, fue, claro, sí, senador, sí, sí. también compañero nuestro de facultad. El siguiente año le toca a Santiago Jureo Maniski, que fue el director de contratación en la época de Horacio, un abogado También, muy sí, respetado sí. también actualmente. Y después ya viene Hilo Moreno y yo como vicepresidente. Mira, boche. Y después, entonces ese tiempo yo traté de formarme, también tuve algunas situaciones en la vida que uno tenía programado. Y después una vez que comencé a consolidarme un poquito, me acuerdo que comencé a involucrarme a partir del año 2006 más en el partido, me nombraron como delegado y ya después, con mucho más fuerza después de la caída del partido. Claro. A mí me toca ahí, a partir del 2010, el primer cargo fuerte e importante que tuve fue como delegado en la seccional 37, acá que está cerca, ¿verdad? ¿Cuál es la 37? La que está acá actualmente es Nelson Mora, presidente, que está acá mira, sí, en sí. un barrio, acá que está como... Hipódromo. Sí, ese es el barrio Ah, Hipódromo. ah. Ahí comencé, estaban algunos muy buenos referentes, ¿verdad? Y Tocano Raíl era el que estaba cuando eso también como delegado, con él Sí. aprendí mucho también. Y ahora pues época, o sea, con toda esta discusión que vamos a hablar, estoy nomás ablandando un poco el ambiente para entrar después en el purete, ¿verdad? Con toda esta discusión que hoy hay, es momento de sacar chapa. Hoy me dijo un dirigente, yo soy Don Colorado del 2010 y me cuenta un detalle que yo no tenía presente, ¿verdad? Me dice, el acta fundacional del movimiento. Yo firmé. Se firmó en la cerámica de Calais, allá en Patiño, Pacaraí. entre Pacaraí y Areguá. Areguá. Y fue el 2010. Y ahora vienen esto, dicen algunos. ¿Verdad? O sea, vos sos también la primera hora. Yo siempre, o sea, yo confié mucho en Horacio desde el comienzo. ¿En serio? Sí. Y realmente, como yo llego a esa situación, mira que son cuestiones de la vida. Hilo Moreno va como Procurador General de la República Sí. y me pide ir, fue mi primer cargo público, me pide ir como asesor jurídico de ESAP. Ludovico Sarubi, el presidente. Ludovico Sarubi. Entonces yo me voy y comenzamos a trabajar. En mi época trabajamos muy bien, creamos un montón de cuestiones interesantes para la institución. En 2 años y medio que tuve como de gestión, pudimos, entre cartera amorosa, el tema de las demandas, la primera que se dedicaron deudas para poder demandar, y acuerdos judiciales, temas contractuales. Me acuerdo que pudimos
obtener beneficios de casi $2,5 millones para abrir la empresa. ¿Le fue bien? Sí, súper bien. Y ahí le conozco a una persona que es el doctor Luis Servín Blaires. Él era síndico, primero vino como asesor, después fue síndico de la ESAP. Él era muy amigo también del doctor Darío Filártiga. Sí. Y ahí él me conoce a mí y me ve como un valor y me presenta con el doctor Darío Filártiga, como él era asesor jurídico de presidencia también, y me emocionaba, estaba por generarse una cuestión en el 2015, en el 2014 yo escribí un artículo defendiendo a Horacio Cartes, que se publicó en Iniciativa Republicana, que era una revista digital de donde estaba Sergio Godoy. Y ahí porque se criticaba de esos 2 primeros años, fueron difíciles también de Horacio y del señor Horacio, y ahí yo escribo todo lo que vi, ¿sabes cuándo? En el lanzamiento, el discurso de lanzamiento de la campaña de Mangy Aliana. Ahí para la ANR. Para la ANR, ahí desarrolló eso y dije, esto es. Y yo decía, hay que ayudarle a él. ¿Y cómo hacemos? Y hay que defenderle. Yo dije, bueno, a mí me gustaba escribir y publicar. Y comencé a escribir y publiqué. Y ese le llegó a él. Me presentan después a Darío Filártiga. Y ahí yo iba a trabajar en Capital nada más. O sea, en Capital, como uno de los apoderados en ese momento, hasta que ocurre algo. En el 2015, Honor compite para lo que eran municipales, ese entonces cuando eso eran municipales se elegía con autoridades partidarias y se determina, y también para las autoridades partidarias, candidato Mangy Aliana. Y en varios distritos, en varios departamentos ya se abrieron la lista, pero había candidaturas que no querían que se vaya a otro lado. Entonces se conforma un movimiento fraterno. ¿Qué se llamó? Que se llamó Fraternidad Colorada. Mira. Y ahí me ponen a mí como líder y como apoderado general. Y ese movimiento, estuvimos en varios departamentos, en varios distritos, en total los votos que se pudimos juntar, pues todo se puede verificar, cantamos más de 100,000 votos con nuestro candidato. Eso le sumó a la candidatura de Pedro Aliana y ahí ya voy como apoderado general adjunto del partido para el 2000. ¿Y quién era el apoderado principal? Estaba Wildo Almirón, estaba el doctor Filártiga. Era también otro de los apoderados principales. Hoy embajador paraguayo en Taiwán. En Taiwán. Y ahí comienza todo, ¿verdad? Pero esa oportunidad me dio, fue el presidente, o sea, fue don Horacio que me vio eso y comenzó a potenciar y darme cada vez misiones que yo iba cumpliendo y los resultados eran positivos. Y así que llegué a estar con él, o estar como estoy con él hoy, ¿verdad? Cuando él gana el 18 de diciembre de 2022 las elecciones, yo ya compartía con él, pero él me pidió que yo le acompañe en el partido. Nunca me dijo cómo, ¿verdad? Pero después me dijo que esté ahí con él y también se dieron otras situaciones y me pidió también que me quede como secretario privado de él. Entonces también haciendo oficina con él, inclusive en donde él hace oficina, que es en su domicilio, ¿verdad? En su domicilio. Entonces voy compartiendo todos esos tiempos de esa manera. ¿Y cómo es trabajar con él? Porque esos detalles pues la gente no sabe, ¿verdad? La gente dice Casa España, Horacio, pero la gente no sabe cómo es trabajar con él, cómo es su dinámica. Hoy te podemos hablar de su estado de salud actual, ¿verdad? Pero él es una persona muy exigente, por eso llegó a donde llegó. Es una persona exitosa y hay que tener el ritmo de él. Y uno tiene que tratar de entender cómo es el ritmo que está llevando, porque realmente increíble, Gustavo. Yo me doy cuenta que cuando vos planteas algo, él ya está viendo mucho más adelante algunas situaciones que nosotros no vemos varias veces. A mí me tocó muchas cosas. Te cuento como anécdota. A mí me llama después con el tema del acuerdo, del tema de Itaipú. A mí era un momento que me convocan a mí, Lalo Villalba. Nosotros teníamos un equipo de trabajo que era Ariel Martínez, Bernardo Villalba y yo, y Martín Almen también estaba con nosotros cuando eso. Hacíamos un trabajo jurídico de asesoramiento cuando salimos del gobierno a los senadores y los diputados de Honor Colorado. Y entonces todas las cuestiones jurídicas nos planteaban a nosotros y a mí me convocan, recuerdo, era un día porque jugaba Lalo Villalba, vivía cerca de la cancha del Cerro. Había un partido de la Libertadores y me llaman a eso a las 7 de la tarde y me llama el presidente del partido cuando eso era justamente Mangy Aliana, que habló con Lalo Villalba que trabajemos sobre el libelo acusatorio con respecto a Mario Ado y a Hugo Velázquez. Eso fue julio del 2019. Nosotros trabajamos toda la madrugada, toda la noche, llegamos a trabajar y yo me encargué de una parte, él se encargó de otro, pues yo me acuerdo porque le dije, mira, y después pues estaba lleno, de cerca del estadio, no había lugar para estacionar.
y me voy a cerca de las 11, las 12, ahí me vuelven a llamar que trabajemos sobre eso. Se trabaja toda la madrugada y a las 7 teníamos que estar en la Cámara de Diputados. Sí. Estuvimos allí y ahí me di cuenta como muchos opositores no aparecieron. Esa es una historia, ¿cómo que dice la música? El villano de una historia, soy el villano de una historia mal contada. Porque muchos se quedaron con la siguiente imagen. Pedro Aliana en la vereda de en la vereda de Casa España, después que del Palacio de Gobierno se van Calega Laverda, Enrique Baqueta, Beto Velar a hablar con Horacio Cartes. Después de ese resultado, de esa reunión, sale Pedro Aliana a la vereda a hablar con los periodistas y él dice, muy churro, pero no Colorado es el que le está salvando el pellejo al gobierno. Y siempre se le cargó con eso a Leonel Colorado. ¿Por qué le salvaron a Marito? No, ¿Por qué le salvaron? Y después, muchos años después, comienza a sonar la historia de que no se tenían los votos para el juicio político. No. Se habló de embajadas que llamaron, se habló del Vaticano, se habló de Netanyahu, se habló de muchas cosas, pero también hoy sale a la luz que muchos dicen no se tenían los votos. Pasados los años yo puedo decirte lo que yo vi, ¿verdad? Realmente primero te iba a decir lo que yo vi. Yo llegué a la Cámara de Diputados, la reunión era en la presidencia de la Cámara de Diputados, estaban gente de la oposición, había diputados de la oposición nuevos que siguen quedando en el cambio, que eran mucho más difíciles de votar el juicio político, ¿verdad? Carlos Rejala, por ejemplo, era un tipo que sí estaba de acuerdo. Yo me acuerdo que tenía una convicción. Carlito Rejala. Sí. Carlito Rejala es la que estaba también bastante metida en el tema, porque tengo que reconocer, por eso yo siempre trato de ser objetivo. Sí. Era celeste amarilla. También. La que no estaba de acuerdo era Katia González. Katia González no estaba de acuerdo con el juicio político a Marito. No estaba de acuerdo. Porque ella, porque iba a ser para los dos, tanto para el presidente como para el vicepresidente, ¿verdad? Ella solamente quería seguir solamente contra Marito, una historia, pero no estaba de acuerdo. Me acuerdo que ella quería que sea solo contra Hugo Velázquez. Contra Hugo, algo así, era algo así. Y recuerdo que sus colegas, y por eso hay que preguntarle para sus colegas, le dijeron, por favor, no salgan ni a hablar en la prensa, porque vos salís acá y esto se descompone todo. Sí. Y ahí es que aparece realmente el ex vicepresidente, y él creo que el que toma contacto con Bachi Núñez, con el presidente del partido en ese momento, y ahí ellos van a la casa del presidente Cartes. Sí, y ahí hablan. Ahí sale Aliana a decir a la vereda sale a decir. Porque se dieron algunas situaciones que se dio, ¿verdad? Se mostró que el embajador dijo que el acta no iba a tener valor y más cuestiones. Ahí le hizo también un guiño Bolsonaro a Marito diciendo vamos a anular el acta. Sí, pero y ahora después, por eso quiero volver a la situación en ese momento que nosotros ahí nos quedamos, ¿por qué? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no hicimos el juicio político? Y después, con el tiempo, me di cuenta que fue una decisión sumamente sabia de Horacio Cartes en no hacer el juicio político. Porque si nosotros hubiésemos hecho el juicio político, era la excusa perfecta para no ganar el 2023. Porque la caída de ese grupo, ese movimiento interno iba a ser que iban a hablar de traición eternamente y no iban a acompañar sus dirigentes, porque la cabeza no acompañó. O sea, Mario Aldo no le apoyó a Santiago Peña en esta elección. No apoyó. ¿Se quedó nomás quieto o le apoyó a Reina Alegre con mucho creo? Mira, para mí se quedó quieto y hay otras versiones que dice que otro tipo de apoyo. ¿A Efraín Alegre? Sí, a Efraín Alegre. Yo te voy a contar, pues ya pasó el tiempo y algunas cosas se pueden contar. Yo votaba en Lambaré, eran las 3 de la tarde. ¿Colegio? El ministerio, la Asociación del Ministerio de Hacienda. La Hacienda, sobre la avenida Cacique Lambaré. Sí, y yo estaba por votar y me llaman a mí de la Justicia Electoral. Una persona muy cercana al que era presidente de la justicia, del tribunal, y me dice, me acaba de llamar el embajador de México. Nunca dije de México. Y nos está advirtiendo que si el resultado es muy exiguo, entonces la comunidad internacional no va a acompañar la candidatura. Mira. Me imagino quién era, a quién representaba cuando eso, el embajador de México, ¿verdad? La corriente totalmente izquierdista que tenían ellos, lo que se pretendía y lo que se buscaba, ¿verdad? Y me acuerdo que vine rápidamente cuando eso llegué al partido, bueno, nuestro PC era al partido, y cuando eso, y le comento al presidente del partido, y estaba cuando eso
hay que reconocer que que estaba también allí, me acuerdo que estaba Arnaldo Franco, para hablar primero con él, y estaba también Arnold Lovins, Sí. y ellos también... Arnoldo sí se portó bien en la campaña con ustedes. Sí, Ah. hay que decir Acompañó. acompañó. Hasta el día de la elección. Él Ah. acompañó. Sí. Hay que decir las cosas. Caminó, compartió escenario. Sí, sí, lo hizo. Que es lo mismo que Santiago Peña también hizo con Marito. Totalmente no. Yo creo que nosotros, no quiero decir otra cosa, pero yo creo que lo que hizo Honor Colorado en 2018 fue mucho más de lo que ellos hicieron. Ah, claro. El presidente Carter, me acuerdo que no había indicado a Wildo Almirón y a mí, nosotros éramos apoderados de Honor Colorado, que acá era lo importante del partido y no teníamos que trabajar como si hubiésemos ganado las elecciones, y así lo hicimos, ¿verdad? Sí. Y ahí comenzamos a trabajar con la doctora Magnolia Mendoza y hicimos el equipo de trabajo y Juan Ernesto Villamayor, de trabajo para el 2022. Claro. Pero esa es una anécdota, por ejemplo, de lo que de lo que ocurrió en ese Sí, entonces, ¿verdad? sí. Entonces, para decirte un poco la presión. ¿Y eso como consecuencia qué? ¿Qué le respondiste al embajador? Como consecuencia de lo que ocurría con Estados Claro. Unidos, cuando ya teníamos la sanción, Claro. cuando eso ya vino no solamente la asignación, sino la sanción de la OFAP también. También. O sea, imagínate lo que era lo que estaba ocurriendo ese domingo de tarde. Sí. Cuando llega la sanción de Estados Unidos, que creo que fue un viernes de julio, del mes de julio más o menos. Eso fue junio, después en enero, sí, esa es la designación. Designación. Y la sanción económica viene a finales de enero, Claro, pero- después que asume el... Pero la designación pues ya amortigua, lo otro ya fue como una consecuencia. Esa designación que le cayó como un balde de agua fría a mucha gente, fue un viernes de julio del 2022. Sí, ¿Vos ya estabas en el entorno de Horacio Cartes? sí, Cercano. estaba cercano, sí. ¿Cómo reciben la noticia? Y la verdad que era algo que nosotros... ¿Alguien les avisa antes? A nosotros no. No. A nosotros no vino esa designación, conferencia? Esa conferencia de prensa y evidentemente nos golpeó. Nosotros ya estábamos en campaña, ¿verdad? Ah. Nosotros ya habíamos escrito ya el movimiento, nosotros ya habíamos escrito las candidaturas, porque nosotros el primer día habilitado para que según el cronograma electoral, ese día nosotros escribimos el 1 de junio. Escribimos la candidatura para presidente de la Junta de Gobierno de Don Horacio y la candidatura para presidente de la República y vicepresidente de la República. Después escribimos la otra Claro. candidatura. Y eso fue un hecho político importante. Y Sí. después viene el tema de la designación. Sí. Evidentemente fue algo que golpeó, pero nosotros estábamos conscientes de que era totalmente... Claro. una Pero cuestión siempre puede haber una totalmente cuestión, hasta en una familia chica, ¿verdad? Si viene una cuestión como esa, ¿verdad? Salvando la distancia, está el que va a querer aprovechar la situación o el que va a decir, esto es cierto, tenemos que abrirnos, tenemos que apartarnos. O sea, estuvo también el que no creyó en Horacio Cartes en ese momento, No el vi. que dudó, el que No. se quiso ir, No. alguien que dijo, vamos a armar un grupo de WhatsApp, es lo que vamos a ir, no hubo eso. No, imagínate, Gustavo, que nosotros se pierden las elecciones, acompañamos la candidatura de Mario Aldo, llega en agosto y comienza la persecución. Le barrieron con toda nuestra gente, Sí. no quedó nadie, no quedó sin importar nada. Y recuerdo también lo que había ocurrido en Ciudad del Este, cuando él mismo encabeza y dice, yo voy a estar en la plaza, dice Sí, Mario por Aldo, para que salga Sandra Magleu. Sandra Magleu. Sí. Y nosotros también hacemos, en noviembre del 2018, ya hacemos una plenaria en la Conmebol. Sí. Y ahí estaban, entre semana, recuerdo que era un día entre semana, y mucha gente estuvo ya allí. O sea, nosotros dimos un grupo que se mantuvo durante todo ese tiempo, más todavía diputados, Claro, algunos senadores que sí que vinieron. Cuando ustedes fueron disidencia, cuando Honor Colorado estuvo en la llanura, gobierno de Mario Aldo, para hacer una comparación, porque hoy a mucha gente le llama mucho la atención de que la disidencia no es muy grande numéricamente. Yo le digo, no, lo que pasa es que son tiempos para las municipales, indefectiblemente el que acá no encuentre espacio va a irse a eso es así, ¿verdad? Eso es natural, pero hoy, al corte de hoy, la disidencia Honor Colorado, presidencia Marito, era numéricamente mayor a la disidencia de hoy, gobierno de Santiago Peña. ¿Ustedes eran más que los que hoy son disidentes de Peña? Yo estimo que, yo creo que sí, pero acá hay una cuestión, ¿verdad? Nosotros somos un grupo político bastante consolidado con los actores que estábamos en ese entorno, en ese entonces que seguimos, ¿verdad? En diputados, por ejemplo, la mayoría de los diputados se mantuvieron, en senadores sí,
fue un poco más volátil todo, Sí. ¿verdad? Que inclusive fue un tema ya hacia finales a partir del 2015, cuando se crea el G15, Sí. que estuvo en contra del tema de la enmienda, por ejemplo, ya era casi ese mismo grupo de senadores fue el que se mantuvo todavía Sí. en ese periodo 2018-2023, Sí. y fue más difícil. En un momento dado, en senadores solamente nos quedamos con dos, Sergio Godoy Claro. y el doctor Barrios. ¿Por qué Sergio Godoy no ocupa un cargo hoy en el gobierno? Un tipo brillante, uno de los mejores senadores que tuvo el Partido Colorado en ese gobierno. Yo no sé, habría que preguntarle al presidente y también si él está... Ah, si él quiere. Si él quiere, Igual ¿verdad? está en el equipo. Él o sea, está en el es equipo, asesor. entiendo, él es asesor él está como asesor, creo, en el Senado, Ah, sí. está como asesor, también está trabajando bajo varios proyectos del Suele movimiento. estar también en la casa de Honoracio trabajando. Sí, también. O sea, sí, está en sí, el sí. equipo. No, él no es que no está en el... Bueno. Él actualmente es miembro del Tribunal Electoral Partidario. También. Volviendo al momento de la llanura, ¿qué le decís vos o le decías en ese momento a la gente que decía, claro, fácil es ser disidente porque Horacio Cartes mantiene lealtades con plata, tiene plata? Porque una cuestión que hay que reconocer, después entramos en el análisis de cómo logró eso. De todos los presidentes de la transición, de todos los expresidentes de la transición, el único que mantuvo y mantiene poder es Horacio Cartes. Podemos hacer un repaso. Juan Carlos Bamonzi, hoy es un señor, está luego ya grandecito, está en una asociación de salud también, uno le encuentra en un lanzamiento del libro, no participa en el partido. Pues podemos venir Raúl Cuba Grau, una desgracia familiar que le apartó de todo ruido, pobrecito, ¿verdad? Luis Ángel González Maki sigue jugando su partidito, juega muy bien, de hecho, aún de grande en el Sajonia y en el Centenario sí que puede. Después tenés Nicanor, anda dando vueltas. Poder no tiene, o sea... Claro, no, sí. él es un referente por lo que Claro. fue, pero no tiene un equipo No, político total. autónomo como... Claro, era expresidente, un día se va a embajador, ahí los ya entra una dinámica, no puede ser presidente, ser embajador, pero bueno, cada uno sabe dónde quiere estar. Después llega a la dirección de la entidad binacional de Yacyretá con Marito, ahí sí tuvo un cargo que, como yo siempre decía, hablaba y se movía como presidente. Pero fuera de eso, es un expresidente sin poder. Después tenés Federico Franco, Fernando Lugo, también está en Asociación de Salud. Mario Abdo hoy intenta recomponer la disidencia. El único que mantuvo poder y hoy mantiene poder es Horacio Cartes. Pero cuando uno hace este comentario, el que viene al renglón siguiente es con plata. Cuando alguien te dice Horacio Cartes construye lealtades con plata, ¿qué vos le respondés? Fabulo tenía plata. Y tenía. Entonces, acá no es solamente, yo te digo, para mí Horacio Cartes es un líder natural, es un caudillo. Sí. Yo puedo considerar un caudillo, porque para mí el mejor presidente de la era democrática hasta ahora es Horacio Cartes, ¿verdad? Indiscutible como él se manejó. Él vino después de un gobierno muy complicado, muy difícil, con unas sanciones que tenía. Él pudo reencauzar y realmente él mostró el nuevo rumbo. Sí. Si hoy tenemos, yo siempre digo lo mismo, si hoy tenemos el despertar de un gigante es porque tuvimos a alguien que nos mostró el nuevo rumbo. Y él y él consolidó eso. Es una figura respetada, es una figura que nadie puede decir que tuvo algún tipo de inconvenientes. Y justamente ese liderazgo en el partido es lo que él le produjo por parte de la oposición y sumado gente de la disidencia. Él es presidente que le persiguió de manera inmisericordia porque era necesario destruirla a él para que caiga el partido. Claro, a mí me contó alguien que, la pregunta que yo siempre hago es... Pero voy a decir, Sí. acá no es solamente un factor económico. Ah. Para mí O sea, eso ayuda a la plata, pero no es todo. no es todo. O sea, ¿por qué no ganó Marito las elecciones? Sí, todo lo que tiraron ellos, le ganó. Marito siempre decía, a mí Horacio Cartes nunca me ganó, decía anteriormente. La verdad que le ganó Man y Aliana. Y después él no compitió, él había competido contra Santi Peña. Y después cuando compitió con Horacio le educó. 140.000 votos de diferencia hubo. Y si vuelve a ser candidato Mario Abdo, le va a volver a ganar Horacio Por Cartes. 300.000. Le va a ganar. Pero va sobreada. Bueno, pero ahí pues hay una cuestión. Me dijo en esta mesa, no recuerdo quién, porque pasaron un montón de protagonistas por acá en los últimos meses. Me dijo alguien que yo le pregunté, me acuerdo después. Nunca intentaron que se pasen la mano, porque si una virtud tiene el Partido Colorado es ese de tratarse de todo, pero después en pos de mantener el poder, arreglar las diferencias. De hecho, hoy yo te puedo hacer una lista acá de 10 personas que están en el entorno de Horacio Cartes que le dijeron de todo. El primero que me acuerdo es Javier Zacarías Irún, le dijo de todo, hoy el más cartista.
Entonces, ¿cómo nunca le pudieron arreglar a Marito con Horacio? Y la persona que me dijo, que ya me voy a acordar quién fue, me dijo, me fui y le planteé, me dijo Barcini. Me fui y le planteé a Horacio, me dijo, ningún problema. Me fui y le planteé a Marito y me dijo que no quiere saber nada de Horacio Cartes. ¿Quién le hizo Horacio Cartes a Mario Abdo para que tenga un encono de semejante tamaño? Yo, por ejemplo, por el trabajo que tengo enemigos coyunturales, que digo, los enoja alguien conmigo 6 meses. Pero para tener un enemigo como hoy tiene, ¿cómo le considera Marito a Horacio? ¿Qué ustedes saben que le hizo Horacio Cartes a Marito por eso? Hasta ahora no hay una explicación. ¿Nunca le preguntaron? No hay una explicación. Yo realmente con Mario Abdo traté 2, 3 veces y después nunca más, ¿verdad? Y no tuve la más intención de hablar con él. Realmente no me interesaría hablar con él, para nada. Si te vas a cenar... ¿Sabes por qué? Y te voy a decir una cosa, Gustavo. En el partido sí es cierto, a veces hay algunas cuestiones que se dan, algunos comentarios que se hacen, demás cuestiones. Pero nunca se pasaron los límites que pasó. Él cruzó el Rubicón. Pero totalmente. ¿Vos te parece usar el aparato estatal para hacer terrorismo de Estado contra una persona? Porque acá... Tema siempre tema de embajada de los Estados Unidos. Todo. Pero eso es terrorismo de Estado. Falsear documentos para poder perjudicarle a tu enemigo de turno, ¿verdad? Entonces, para mí, él pasó. Yo creo que don Horacio sí tiene como él dice, un corazón de madre que podría perdonar. Yo no. Si a mí me preguntan, yo no haría. A veces eso, también veo con él, dice, ¿cómo puede ser? Y él es tolerante, porque él ve un poco más allá. O sea, él no tendría problema en hablar con Marito. Y habría que preguntarle, ¿verdad? Hoy te digo, ¿para qué? Pero vamos a ir a tu caso, la percepción personal, ¿verdad? Vos te vas a una cena familiar, un lugar chico, donde, no te digo una churrasquería donde te podés evadir el saludo, porque yo hago mucho eso, ¿verdad? Cruzo nomás cuando le veo a un político y vamos por allá, ¿verdad? Lugar chico, tenés que salir, ya te querés ir, ya pagaste la cuenta, ya estás aburrido y tenés que pasar frente a la puerta y ahí está Mario Abdo. ¿Le saluda? Sí, le saludo. Lo cortés no quita lo valiente. Yo le voy a saludar. Y se dice, sentate en algo, vamos a hablar, te dice. No va a ser. ¿Y si te dice? No lo va a hacer. Él no lo va a hacer. No lo va a hacer. Recuerdo muy bien, como apoderado, recuerdo que había, para el juramento de Horacio Cartes, se ganó la elección y acompañamos todos y veíamos que no le permitieron al presidente Cartes poder jurar como senador. El grupo de apoderados pedimos una audiencia con él en su casa, cuando eso todavía él no se había mudado a Hamburgo y Charoga, nos hace entrar a algunos, estaba con cuando que iba a ser vicepresidente, le comentamos cuál era nuestro objetivo, que le pedíamos como Colorado que apoye, que don Horacio llegue, porque él prometió que le iba a apoyar, porque hizo campaña para que así sea, y él, como siempre, se hizo embotado. Y así fue, ¿verdad? Mira, ¿y cómo está don Horacio hoy? Está muy bien, muy restablecido. Creo que él no dejó sus actividades prácticamente, ¿verdad? Inclusive sus actividades privadas, ya hace tiempo estaba volviendo a llevar adelante. Y yo creo que en estos pocos días ya vamos a tenerle ya en otras facetas también. Claro, estos fueron días de mucho alboroto. ¿Puede ser una coincidencia fortuita o puede ser parte del infortunio también? Pero justo se da en una situación en la que él tuvo un trance de salud y está en proceso de recuperación. Y ¿coincide o no? Puede ser coincidencia, puede ser también a que aprovechen los muchachos, mientras que el lobo no está, ¿verdad? Pero hubo mucho alboroto. ¿Cómo vivió ese momento, estas últimas semanas, Horacio Cartes, de una especie de fuego amigo pero cruzado? ¿O no opina él de eso? No, claro que sí, claro que tiene su forma de pensar, pero él siempre es una persona muy cauta. Vos don Horacio, tenés que tratar, y él siempre te da algunos tips, pero siempre vos sabés que tenés que ver hacia dónde va a ir después, ¿verdad? Las cuestiones, porque él tiene su forma de pensar y a veces no lo transmite totalmente. ¿Y se mantiene en lo que piensa? Sí. ¿No le hace cambiar de opinión? Pero si le hablas con argumentos, sí, él no es para nada una persona tosuda, no es. Varias veces hubieron planteamientos que él se dio cuenta y a mí me pasa, ¿verdad? Y en esto que se dio, yo creo que fue importante que
que se exponga, ¿verdad? Para demostrar primero, porque siempre dicen, el movimiento Honor Colorado es todo verticalista. Todo Pero acá, están todos alineados, nadie lo yo te piensa. digo, las reuniones del comando son reuniones a veces bastante especiales. Yo tengo anécdotas de por qué, cómo fue para que se acepte la candidatura de Arnoldo Lobín, que fue totalmente extemporánea, ¿verdad? Como que lo que se debatió en ese momento. Cuando Arnoldo le suplanta en la candidatura, Hugo Velázquez era extemporáneo. Totalmente. Y ustedes podían impugnar. Sí. Y ustedes decidieron no impugnar. No hacerlo. Y hubo gente que estuvo de acuerdo y hubo gente que estuvo en contra. Sí, porque nosotros qué hacemos en lo que es la forma de trabajar nuestra. Nosotros debatimos internamente. Cada uno puede tener su postura. Pero al tomar una decisión, todos acompañamos. Claro, pues ¿sabe qué pasó esta vez, doctor? Que vamos a ir al caso Gustavo Leite. Con Nicanor coincidió que se fue a visitar a Horacio Cartes, salió a disparar. Con una celebración. El expresidente Duarte Frutos venía ya con una posición que lo exponía, creo, en tu programa también contigo, contra el presidente Peña. O sea, no era algo que no estaba fuera del... Bueno, después tenés Gustavo Leite, que uno diría de primera hora. O sea, una persona demasiado cercana a Horacio Cartes. Y yo le pregunté acá, ¿cuánto hiciste para que Horacio Cartes revierta su sanción? ¿Hablaste con Donald Trump? Me dijo, hablé. Y no me quiso contar mucho, pero me tiró una frase que explicó todito. Dijo él, el que tiene que saber, sabe quién hizo lo que tenía que hacer y sabe quién no hizo lo que tenía que hacer. Yo entendí, ¿sabes lo que yo terminé el colegio con mucho esfuerzo? Entendí que él hizo lo que tenía que hacer y que otros no hicieron. Yo creo que todos hicieron lo que tenían que hacer. Todos. Pero es una cuestión que no se maneja así nomás, ¿verdad? Eso fue una sanción política de una orientación que tenían el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que con una nueva administración se dieron cuenta que era una total locura. Para eso. Se trabajó para eso y yo creo que todos colaboraron para ello. No hubo alguien que se haya quedado sentado y... Y yo creo que cada uno puede tener su percepción. Yo creo que el embajador Leite hizo mucho trabajo para ello, pero también hay otros actores que también han colaborado para eso. Y uno de los principales, yo tengo que decir, podría ser objetivo, fue también Santiago Peña. ¿En serio? Claro que sí. Porque ahí se entendía lo contrario. Se entendía, yo hice todo lo que había que hacer y otros no hicieron. Y otro del sospechoso yo creo que todos colaboraron. Todos. Mucho trabajo del senador Leite, pero también él representa al gobierno del Paraguay. En ese disparo de Leite a la... yo quiero ser muy honesto en el tema, porque yo le quiero mucho a Gustavo Leite. Yo también le aprecio mucho. De hecho, Gustavo Leite fue panelista de mi programa en la mañana hasta el día de su elección. Yo siempre le digo que aunque sea 3 votos lo haré sumado con el programa, ¿verdad? Él dice que un poco más. Él no podía decir lo que dijo porque él es embajador. Eso es categórico, porque yo trato de tener, como tengo un periodismo muy limitado, trato de tener una virtud nomás, que es el de analizar hechos y no personas. Así me ha tocado criticarte, aunque seas mi amigo, y me ha tocado defenderle a un enemigo. Espectacular. Porque hay que analizar hechos y no personas. 33 dijiste. Sí, esta mañana. Bueno, hechos y no personas. Gustavo Leite no podía decir lo que dijo porque él es un embajador, es diplomático, tiene cercenada esa posibilidad. Ahora lo que dijo, doctor, por lo menos hasta la semana pasada, era el sentir de muchos. Y uno cuando ve eso dice, Gustavo Leite nos va a decir esto si no consultó con Horacio Cartes. Nosotros opinamos de afuera, no sabemos pues, cómo funciona el mapeo, ¿verdad? Claro, pero evidentemente cada uno puede tener sus propias posiciones también. O sea, a mí me consta cuántas veces yo salí a hablar y a lo mejor lo que yo dije en la iglesia la vez pasada, ¿verdad? Yo no consulté con nadie, era lo que mi forma de pensar. Y uno diría, pucha, Baro González, el secretario privado. Pero yo tengo independencia, yo soy autónomo en mis pensamientos, vivimos en democracia. ¿verdad? ¿Y después Horacio Cartes se banca eso o él recrimina que alguien salga a hablar y se pueda entender que él está de acuerdo? No, él es una persona que trata de ser... yo en esta faceta lo traté de ver como una persona que trató de mediar, de conciliar, ¿verdad? Sí. Y también como con esas cuestiones también ayuda a fortalecer o a irnos ya también diciendo, bueno, es momento de tomar decisiones y creo que ahí sale inclusive la candidatura de Pedro Aliana. Bueno, ahí hay una cuestión también que yo siempre trato de explicar. Y también algunas correcciones que se necesitaban realizar, o sea, somos conscientes. Somos todos seres humanos. ¿En tiempo pasado o se van a hacer correcciones todavía? Eso depende del presidente de la República. Hay que ser sinceros. Don Horacio es una persona que te deja trabajar.
él es una persona que respeta las investiduras. Sí. Y hay una investidura presidencial, como a él no le gustaba que nadie le diga que tenía, a quién ministro poner o no hacerlo, él también... Él tampoco no quiere hacer eso. Él no hace eso. Entonces, el Ejecutivo es responsabilidad del presidente Ningún Peña. ministro fue pedido Horacio Cartes. Ninguno. 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 Todo eligió Santiago Peña. Todo eligió Santiago Peña. Bueno, hay una cuestión que también hay que entender, ¿verdad? Yo nomás decía, el presidente está empantanado en una situación. Yo dije el viernes, dije, y pasó algo parecido. O sea, algo entiendo de política. No soy de la ruidía, pero algo entiendo de política. Gracias a Dios no soy como ella. Bueno, yo dije, si yo soy Santiago Peña, el viernes dije, a la mañana en la radio, el chivo, 800 AM de 6 a 9 de la mañana. Dije yo, si yo soy Santiago Peña, yo le llamo a una reunión de comando en el Colorado y le digo, muchachos, yo pues no tengo intención de crear un peñismo. Lo peor que le puede pasar a Paraguay es que Santiago Peña trate de crear una corriente propia, porque eso va a generar un desgobierno completo. Creo que una de sus mayores virtudes fue reconocer que no el Colorado es su principal soporte y guarecerse en ese soporte. Yo sí soy, y él, el viernes yo decía, llamo a la reunión de comando en el Colorado y le digo, muchachos, este barco es de todos. Nadie que esté acá después va a decir, como hizo Nicanor González Macri, pues era presidente, Nicanor era candidato, pues Nicanor hizo una campaña como si él no fuera oficialista. Pero eso fue un disfraz que hoy las redes sociales no te permitirían. Nadie que esté acá entre nosotros va a poder ser candidato desmarcándose de mi gobierno. Este barco es de todos, acá nos hundimos todos, nos salvamos todos. Por lo tanto, en un gesto de consideración, yo no voy a permitir que ustedes me toquen el Ministerio de Economía, pero voy a cambiar 3 ministerios. Y no me van a poner ministro ustedes, pero tráiganme una terna. ¿Cuál le vamos a cambiar? ¿Cuáles son más urgentes? Obras públicas, ¿cuál le vamos a cambiar? Y traen una terna y yo decía nomás que si Santiago Peña no hacía eso ahora, no hace eso ahora, en algún momento va a hacer, pero le va a costar más caro. Hoy todavía tiene mucho crédito, creo que hay mucho acierto del gobierno y tiene un problema interno que no pasó esto que dije, pero hubo una reunión de comando central, algo por lo menos acerté, y después lo de Pedro Aliana, yo dije el fin de semana, esto equivale a lo que yo había dicho que era el comando en el Colorado, esto soluciona absolutamente todo. Al definirse la candidatura, muchos decían, Aliana no está convencido. Al definirse la candidatura de Aliana, los perros ya tienen 2 opciones nomás. O trabajar por Aliana o irse al equipo disidente. Ya no va a haber el alboroto ese de tiroteo porque ya está muy claro que Aliana es el candidato y que Aliana va a elegir el vice. ¿Estoy de acuerdo en el análisis? En parte sí. ¿Va a ordenar algo la casa? Mira, lo que pasa es que hay muchas cosas que nosotros hacemos que no publicamos, que no se conoce. Sí. El presidente Peña creo que jamás habló de un peñismo. Eso es una cuestión que la gente a lo mejor pensaba que él no habló, pero las veces que le habrán hablado al oído, che, tenés que crear tu movimiento. Eso hay que preguntarle a él, pero a mí no me consta. Una virtud que no haya hecho. A mí me consta que él siempre consideró que el líder del movimiento y del partido era Horacio Cartes. Sí. Y después, porque acá, para llegar a lo que llegamos hoy, políticamente hablando, y a la cantidad de candidaturas que tenemos, porque hoy estamos en 260 distritos de 263, somos el movimiento que más escribió candidaturas. Eso fue un trabajo. La plenaria fue justamente como consecuencia de un evento que vimos que nosotros tendríamos que volver a participar. Sí. No había posibilidad de un movimiento Concordia, porque no vimos ese acompañamiento en Ciudad del Este. En Ciudad del Este, claro. La disidencia, es más, lo que dijo Mario Aldo cuando fue, mató todo tipo de posibilidades de poder trabajar como un buen candidato que teníamos cuando eso, que era Roberto González. Sí. Entonces, ahí se decidió 2 cosas, volver a participar en noviembre, la plenaria del movimiento, participar como Honor Colorado en unas municipales, que nos lo habíamos hecho desde el 2015, como en unas municipales. Después fue Concordia. Y después que todos aquellos que se consideraban con condiciones que se candidaten dentro del movimiento. Y eso fue un trabajo de diálogo, departamento por departamento. Abrieron listas. Trabajando, pero no fue así, llamándole y convocándole a los líderes del movimiento, un trabajo con el presidente, el vicepresidente de la República, a mí me tocó el senador Barrio, el doctor Alderete, trabajamos en consolidar ese equipo con los líderes de cada departamento y ahí ellos iban hablando y iban comunicando. Y en cada inicio de reunión, porque el presidente del partido
no puede también involucrarse totalmente en una cuestión que después tenemos que trabajar Claro, política uno. sí. Entonces allí era que él reconocía el liderazgo y a mí me consta, y siempre digo, a mí me consta personalmente, él habla del liderazgo de Horacio Cartes en el movimiento Honor Colorado y en el pues eso partido. me cae, ¿no? Y entonces jamás hubo esa posibilidad del peñismo. Yo creo o sea, que no, pero aparte le habrán hablado, pues, porque viste que tal que se queda como Y pero posiblemente reconozco, él nunca- es una virtud de Santiago Peña no haber pretendido eso Sí. hubiera sido una equivocación, sí, totalmente. porque le iba a dinamitar porque él podía incluso rellenar el apoyo No, con pero- opositores, pero eso es coyuntural, Pero ese no es tu no, equipo, ¿verdad? jamás. Pero te voy a decir una cosa, ningún gobierno de la era democrática tuvo el acompañamiento que tiene el partido Sí. hoy, ¿verdad? O sea, ninguno. Mira todos los presidentes colorados y como el propio presidente del partido Sí. era el que le trataba de Pero, destruir. pero enojo hay. ¿Enojo? Por eso deben hablar unos Pero que actores. salgan a hablar. Algunos no quiere decir, disculpame, o sea, yo me disculpo con mis amigos, Sí. el doctor Gustavo, ¿verdad? Pero ninguno de los dos son miembros del comando directamente, ¿verdad? Ni Nicanor, ni Gustavo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una forma de trabajar, no de ahora, que empezó con la campaña del 2022. Pero al ¿verdad? propio Pedro Y Ariana también se le escucha. pero no es enojo, Gustavo. No es enojo. Es nomás posiciones que uno puede dar. No, por eso, no porque yo te digo algo, quiere decir que yo estoy enojado. Yo te puedo decir, che, Gustavo, mira que en tu programa no es mejor que hagamos de esta forma. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué no le traes a fulano, Sí. mengano? O sea, Pero yo cuando- sé que vos me vas a llamar y me vas a decir en privado. La exteriorización, pues, es un Yo síntoma creo que eso sí estuvo mal. en ¿verdad? un movimiento que siempre se caracterizó por ser disciplinado. Sí, sí. Y yo creo, y yo entiendo, mira, si hablamos, porque yo ya dije esto públicamente, entiendo que la preocupación del presidente, el vicepresidente de la República era, primero que tenemos una cuestión nosotros inmediata, que Sí. son las elecciones municipales, Sí. que no es una cosa fácil. Nosotros, como te digo, imagínate el trabajo que se hizo en todo este tiempo. Estamos en 260 distritos de 263. Tenemos 381 candidatos a intendentes de 260, porque abrimos chapa, tenemos en 121 distritos abrimos chapa. Tenemos más de 9.000 candidatos a concejales entre Sí. titulares y suplentes. Y eso implica un trabajo, ¿verdad? Y eso implica que nosotros tenemos que tener un buen resultado. Sí. Porque evidentemente ciudades importantes, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, son importantes para Claro, ver cómo nosotros salimos totalmente. para un resultado para el presidente de la República, para el presidente del partido. Y también eso era una cuestión que nosotros tenemos que llevar ahora, Sí. que no podemos estar pensando en el 2028 sin que esto se realice Totalmente. correctamente. Y también lo que entiendo el vicepresidente era alguna cuestión de que él también, como dijiste muy bien, nosotros dependemos totalmente de una buena gestión de este gobierno. Esa es la mejor propaganda. Entonces, si hacemos una buena gestión, que yo creo que se Sí. está haciendo, ¿verdad? Se está haciendo dentro de los... Pero ¿Cuál es el mejor programa de este gobierno? El mayor acierto. Te escuché a vos, el tema de las becas me encantó, ¿verdad? No, para mí Hambre Cero es el mejor programa. La beca, lo que yo expliqué esta mañana, es que es el que tiene cero resistencia, o sea, es 100% aplauso. Hambre Cero pues tiene alguna crítica, un ruido, ¿verdad? Pero vos sabés, Gustavo, que yo estuve acá en tu programa, pero yo sigo mucho tu programa y tiene muchas réplicas en Las el tema de las redes, redes, ¿verdad? Estuvo contigo César Arario. César Adario, sí, economista paraguayo, asesor económico del presidente Muy interesante Bukele. lo que él dijo, ¿verdad? Hablamos muy bien de la gestión del presidente Peña. Sí. Y lo que dijo es que a lo mejor, como es difícil, ¿verdad? La comunicación. Nosotros gastamos 1.000 millones en gastos sociales para que la Sí, gente sí. esté mejor, ¿verdad? Me preguntó, ellos no están mejor, me dijo. Sí, ¿verdad? Y Entonces está mejor. tenés, ¿cuántos niños? Más de 1 millón de niños almuerzan cada día. Sí. Que era una cuestión que no se daba lastimosamente, ¿verdad? Que se tomó como una decisión, porque nosotros veíamos, que siempre vimos algo que criticamos en el comando, fue lo que ocurría con el proyecto de no Hambre Cero, sino Sí. que era almuerzo escolar. Sí, sí. Y cómo se dilapidaba y los problemas que tenían los intendentes con esa situación, Y que ¿verdad? compraban carísimo cada plato. Bueno, y todo eso. Y después, eso fue algo que se manejó. Después tenemos el tema que es una herencia del presidente Carter, el tema de las viviendas sociales, Sí, el trabajo que se está haciendo en el MUD, todo lo que se está haciendo, y también se trató de replicar el tema del combustible en el tiempo que se pudo. Después también el tema de las inversiones que vienen para nuestro país. No se puede desconocer que eso no se está Y dando, un ¿verdad? punto a mejorar. Yo creo que pues, tenemos que mejorar la comunicación. Yo creo que necesitamos primero, y estamos todos de acuerdo, Pero si en el que las gobierno- obligaciones del Estado Mira, deben ser cumplidas vos- con las constructoras y con la farmacéutica. Ahora bien, te voy a decir,
eso también tenemos que tener mucha herencia de lo que se recibió. Pero Edu, pero hay un tema conceptual. Esto no es hablar mal de Gustavo Villate, con el que yo tengo un excelente trato. Yo no me puedo quejar de Villate, porque siempre nos atiende. No es hablar mal de él, pero nosotros tenemos un ministro de comunicación que no es comunicador. Él puede ser muy capo en tecnología. Nosotros tenemos un vocero presidencial. Guille Grance es fácilmente postulable a cardenal, por más que nosotros le retemos todos los días. Pero no, jamás va a ser un buen vocero. Adorni es un tipo que se inmola por Milei, porque conoce la causa y coincide. Guillermo Grance está pensando en de qué va a trabajar, a qué medio va a volver después de la presidencia de Peña. O sea, ¿cómo no van a tener problemas en comunicación si ustedes no tienen las personas que tienen que tener en la comunicación? Sí, pero mira que hay cuestiones, Gustavo, que a veces es complicado. Recuerdo que el propio presidente Descartes nos dice en un momento, yo también adolecí de ese tema de comunicación, ¿verdad? Y Magriado también. De todos. Es una cuestión difícil, ¿verdad? Porque vos tenés medios de comunicación que tienen intereses privados, empresariales, que te pasan reventando todo el día, ¿verdad? Entonces, evidentemente, eso tiene mucho más réplica de lo que vos podés hacer. ¿Entendés? Eso es categórico y se ve y nosotros vimos cómo operaban en contra nuestra, cómo lo hacían y hasta ahora sí, ve cuando le toca a una persona que es honor colaborador cómo tiene una ese es un tema una cuestión que trasciende todo, pero cuando vemos con gente de la oposición y eso no pasa lo mismo, ¿verdad? O de la disidencia, ¿verdad? Hay figuras pasó con la casa de Chaqueñito versus la casa de Yolanda Paredes, por ejemplo. Sí, por ejemplo, o alguien que estaba con nosotros, que les destrozaban y ahora está en la otra vereda del frente y nadie dice nada. Entonces hay varios. Entonces, son cuestiones que ahora son también difíciles. hay un error allí, porque en pos de defenderse el gobierno de esos ataques, pues yo acá no voy a tampoco tratarle tonto a la gente. Telefuturo y ABC hacen campañas. Por eso yo hablaba, hay un 33% que está a favor del gobierno, un 33% que está en contra y un 33% que quiere ver las cosas y opinar caso por caso. Este tiene su grupo de medio, este tiene su grupo de medio. Y acá somos los menos, los más chicos, ¿verdad? Entonces, yo no voy a decir que no hacen campaña, pero el presidente cuando comunica le da todavía más entidad. Yo en mi programa de la mañana, yo no leo la tapa de ABC ni la última hora. Nosotros tenemos nuestra propia tapa, nosotros generamos nuestros temas. Pero el presidente cuando habla en conferencia de prensa, pareciera que ve solamente el micrófono amarillo. Pero él por habla eso, solo a veces. Yo creo que esas son cuestiones que son personales, ¿verdad? Yo no te podría decir una cosa por otra. Son formas de manejo que se tiene, ¿verdad? Evidentemente él lo lleva en forma personal, a él le gusta desarrollarse. También le descansar el ataque, todo lo que uno quiera. No, es difícil, mucha presión. Hay que estar en el zapato de cada uno, no es fácil. Y volver a todo esto, ¿verdad? Por eso yo creo que estamos saliendo de un momento que era complicado, porque quiero volver. Que esta situación generó la posibilidad de decir, bueno, vamos a cumplir con los proveedores del Estado. Pero también digo, y ahí hay una cuestión, a lo mejor que hubiésemos hecho mayor auditoría para verificar cómo son esas cuentas, cómo se generaron esas cuentas, claro, que hoy tenemos que pagar todo eso, ¿verdad? Ah. Pero mira que hubieron cuestiones de la administración anterior Sí. que quedaron allí, No tengo ¿verdad? ninguna duda de Entonces están los empresarios. No quiero generalizar, pero dentro de los buenos también estaban los malos. De todo y en el tema de la farmacéutica, lo que dijiste muy bien. ¿Qué puede venir a hablar Mazzoleni hoy si tiene, y Mario Aldo tiene 20.000 muertos sobre su espalda? Sí, sí. ¿Qué puede venir? ¿De qué salud te puede hablar el tipo? Que el que vino, trabajó muy bien, fue el ministro Borba. Totalmente. Él vino a salvar la castaña del fuego. El verdadero capitán de ese barco fue el capitán, Julio Borba, fue él, claramente. esa es la verdad. Sí. Porque el otro, por favor, no tiene nada que venir a decir. Escribió su libro, no sé para qué. Sí. ¿Cómo es que se llamaba su libro? No sé cómo se llama su libro. Y hay que preguntar si se vendió. No sé, habrá comprado él para no pasar pelada, Sí. ¿verdad? Bueno, fotito antes de irnos, doctor, y si me puede decir dos palabras, pues estoy acá también en la dictadura esta de que tenemos que terminar a la hora, ¿verdad? No sé quién inventó la puntualidad en televisión, tengo que terminar a las 9 sí o sí, o si no, pues yo andaré en el programa siguiente, ¿verdad? Foto en pantalla para... ¿Qué impresión te causa? ¿Va a ser presidente de la República Futuro Peruana? presidente de la República del Paraguay. ¿Va a ganar? Sí, va a ganar. Sí. Siguiente foto, Santiago Peña. Un gran presidente. Siguiente, Nicanor Duarte Fruto. Es una persona muy versada, con mucho conocimiento, pero tiene su propia agenda. Su propia agenda. ¿Cuánto coincide con la de Honor Colorado? Él tiene su propia agenda. Su propia agenda. Ya dijiste todo, doctor. Siguiente foto.
Miguel Prieto. ¿Ustedes le tienen cierto, no sé si de temor, pero consideración? Es un rival que respeta. Entre la Libertadores Hay que respetar. Hay que respetar. A todos hay que ¿Vos respetar. no le subestimas? No, hay que respetar. Nadie es... Viste no, que dice, no, es un líder regional, Ciudad del Este va a ganar, pero acá no. hay que ver, pero yo respeto. ¿Vos le respetás? Vos sabés que es un tipo que me mostró que sabe cómo trabajar electoralmente. No, se mueve como Colorado. Sí, es sí, un sí. Colorado. No, Gana como Colorado. Es un bicho Sí. vivo. Él no cuestiona al partido, Sí. cuestiona a los hombres Sí, del sí. partido. Él no tiene problema de agarrar la bandera colorada Sí. como lo que hacía en la posición que nos hacía. Miguel Entonces, Prieto se mueve como Colorado y sí, gana como Colorado. sí, es sí, Colorado. Es por eso, entonces, pero no es Colorado. Eso es. No, les quiero usar. Pero hay que preguntar a la gente de Ciudad del Este cómo viven los colorados de Ciudad del Este. Siguiente foto. Siempre me eligen la foto más fea de Efraín. No sé No, por qué que no hacen tiene eso. otra. No, debe tener alguna con el... Riéndose no creo. Voy a remontarme a lo que dije cuando se ganó las elecciones. Estamos felices y no alegres. Gran perdedor. Siguiente foto. Mario Abdo Benítez, Marito. Un tipo que perdió la oportunidad de reivindicar su apellido. Mira. Siguiente foto. Payo Cubas. Y él, lastimosamente, creo que es una persona que no está totalmente en sus cabales. Mira. ¿Puede repetir la elección que hizo el otro día? No, ¿No? no, ¿No va a ser más de 700.000 votos? no. Siguiente foto. Celeste Amarilla. ¿Vos tuviste alguno que otro cruce en redes con Celeste? Es difícil hablar con ella. ¿Por qué? No se puede discutir. No se puede discutir. Las veces que tuve un programa de televisión terminamos a los tortazos, pero imposible hablar con ella. Ella te quiere imponer su forma de pensar y decir, es una dictadora. Una dictadora, Celeste Amarilla. Bueno, hay que también entender que cumple su rol, ¿verdad? Sí, cumple muy bien su rol, ¿verdad? Siguiente foto. Horacio Cartes. El gran líder del Paraguay. Sí. ¿Va a ser de vuelta candidato a la presidencia de la ANR? Y evidentemente, para nosotros que estamos alrededor, creo que queremos que él esté para competir. Él tiene para una vuelta más. Sí. Para una vuelta más. Una vuelta más. Está para una vuelta más. El elemento a considerar es su situación de salud. Yo nomás decía el otro día, yo trato de hacer análisis así un poquito más casero, ¿verdad? Después de un susto de salud, porque me contó alguien que se fue y le dijo, presidente, nos asustamos. Y que dicen que él, voy a contar una infidencia, y que él le respondió, yo lo que me cagué todito, ¿verdad? Porque cualquiera que terminó en una camilla sabe que es, uno le ve un ratito ahí a San Pedro y uno pasa lista todo su pecado. O sea, es difícil. Puede ser, Sí. pero mira que yo también tuve un problema de salud. Mangui Alena tuvo un problema de salud. Sí. Y eso a veces te da más fuerza. Eso es lo que digo, que también cambia un poco la visión allí. Pero también entra un elemento emocional cuando uno tiene este tipo, un tipo que tiene todo, tiene plata, fue presidente. Cuando vos fuiste presidente de la República, hasta el peor, ya está a otro nivel. Yo sueño que un día tengamos un expresidente tipo Bill Clinton que dé conferencia como Obama que venda libros. Estamos todavía un poquito lejos de eso, pero sueño con eso. Ya ocupó todo, presidente del partido. No puede decir un día, muchacho, yo ya hice mucho por ustedes. Creo que tiene un nieto ahora, ¿verdad? Tiene 4 ya. Perdí la cuenta cerrada. 4 nietos. Yo farándula manejo muy poco, ¿verdad? 4 nietos. Y que diga, me quiero dedicar a la familia, a los chicos, le abandoné mucho tiempo. Siempre el tema de los nietos en política, los perros no me hacen caso. Dice, ¿cuándo va a volver Leite? Leite va a volver cuando le reclamen los nietos, le digo. Cuando te reclamen los nietos, pues es que vos decís, quiero estar ahí. Puede pasar que él diga, ya hice mucho, voy a mirar de acá, voy a apoyar, voy a empujar, pero porque también la exposición pues le genera mucho problema. Más de lo que ya le hicieron. Limpió su nombre. Más de lo Se que le puede ir hicieron. a casa y Gustavo, todo lo que podían haberle hecho ya le hicieron. ya no hay más que esto. Le pusieron a un país, o sea, no falsearon datos para perjudicarle internacionalmente. El expresidente le persiguió con todo, ¿verdad? Tuvo que tomar decisiones con respecto a lo que él construyó durante toda su vida, ¿verdad? ¿Y vos te pensás que ya no le hicieron todo lo que tenían que hacerle? Él ya superó todo, todas las etapas. Es un tipo que está forjado. A lo mejor, es lo que yo digo,
él en todo este tiempo, fue el tipo más fuerte que estaba alrededor nuestro para aguantar todo lo que se vino, desde que le ocurrió lo de Brasil, después lo que vino, todo. Él fue el que nos motivaba a nosotros. Evidentemente, en el momento que se solucionó todo, a lo mejor ahí le repercutió para Claro. que venga esto, ¿verdad? Pero él es un gran líder, él creo que él siente todavía mucho afecto por el Paraguay y por el partido. Siempre habla del partido, y como dice, a lo mejor no es el Colorado más antiguo, pero el que dio todo por el partido, le trajo de la pérdida que tuvimos en el 2008, ¿verdad? Dio la posibilidad de que otro presidente colorado le siga, ¿verdad? Que se portó súper mal con él y le persiguió por todas partes, y después volvimos a poner a una persona de nuestro movimiento en ese mismo sentido, porque él cree que él está convencido, pues yo estoy convencido que estoy en un grupo de buenas personas, aunque me van diciendo, es así, esto, aquello. Yo creo que sí, pues yo me formé, yo estudié para también... Vos decís cuando, por ejemplo, usan de manera despectiva cartista. Por ejemplo, dice cartista, a veces de hecho dice fulano tal cartista, o sea, como... ¿Vos te referías cuando había que sobrellevar ese mote de cartista como si fuera...? Hasta ahora no dicen, pero yo te digo una cosa, para mí, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, y la elección pues, es una elección mía, ¿verdad? Porque si quería irme a otras capas lo podía haber hecho, pero yo no estaba convencido de eso. Yo sabía que era lo que... Por eso te digo, nosotros tenemos un rumbo, sabemos lo que queremos para nuestra república. Falta mucho, pero yo creo que hemos avanzado muchísimo en todo este tiempo de que apareció Horacio Cartes en la esfera política, porque él nos mostró otro país, claro. Él nos mostró que en Paraguay sí se puede, ¿verdad? Y yo soy convencido de eso. Hoy tengo un cargo importante en una entidad binacional, fruto de un trabajo que llevé adelante también y de otros trabajos que vengo realizando. Y eso es gracias al presidente del partido, gracias al presidente de la República, porque también eso es una demostración que si uno es apoderado y trabaja en una línea, va a tener también algún tipo de premio. Entonces yo soy una muestra de ello. Yo no le conocía anteriormente, él me conoció y me dio la oportunidad. O sea, para decir nomás que en nuestro grupo, si vos demostrás un trabajo de lealtad y de compromiso y de gestión, sí vas a tener oportunidad, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes estamos teniendo nosotros en nuestra fila? ¿Cómo se ha renovado la Cámara de Diputados? También la Cámara de Senadores, con esta nueva ley. A muchos no les gusta, pero claro, es lo que hay también. La oposición es lo que ya quiere cambiar. Hace rato está queriendo tratar de cambiar, ¿verdad? Sí. Ellos agarraban, con eso no querían liquidar y son los primeros que quieren volver a cambiar, ¿verdad? Y como la ley de financiamiento, ellos despotricaban contra temas de financiamiento, los colorados tenían plata en narcotráfico, y los que no cumplen la ley son ellos. Nosotros tenemos que irnos. Gracias, Gustavo. Gracias, buen doctor. No, estamos... Después de mucho te invité para estar acá. Mucho me invitaste, pero recuerdo, ¿te acuerdas cuando estaba en Canal 13 también hicimos un programa así? Sí. Siempre confiemos, siempre dije que iba a llegar. Mira, pues no sé si ya llegué, estoy acá remando como dulce leche. No te preocupes. Gracias por estar con nosotros. El doctor Eduardo González, hoy con nosotros, director jurídico de la entidad binacional Yacyretá, es secretario general y director de gabinete también jefe de gabinete de la Junta de Gobierno. Miembro de la Junta de Gobierno, un cargo muy distinguido. No, y por miembro que sos secretario general. Sí, pero no, el secretario general podría no ser miembro. Yo le suplanté a Santiago Peña, él fue electo miembro de la Junta de Gobierno. Entonces, al salir, al renunciar, entonces voy ahí como... Voy a su suplente. Su suplente. Miramos, bueno, ahí está. Con nosotros esta noche Eduardo González, a las 23 ponemos vuelta a este programa en pantalla y mañana todos los cortes en redes sociales y también como siempre en el canal de YouTube Gustavo Recalde. Que pasen linda noche. Si Dios nos dice otra cosa, mañana a las 6 en punto hacemos otra Mañana de Unión aquí a través de la R800M y Unión TV. Que pasen bien.